Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Pasa a cada uno de ustedes. ¿Cómo les va? ¿Listos? He aquí lo más bonito, que cuando Dios es tu plenitud y tú crucificas la carne y sus deseos, te pasa como a José, que aunque cada mujer de Potifar le decía: duerme conmigo, ¿para qué te haces del rogar en pocas palabras? Decía, se mantenía firme. Y ahí ustedes lo pueden ver, decía día con día, hasta que se le puso en charola de plata, que le dijo: duerme conmigo. Prefirió la cárcel, se negó a su libertad con tal de no pecar contra Dios. Y hoy en día el pueblo de Dios sacrifica la libertad que Cristo le ha dado por un simple cochino deseo de una mirada de un cuerpo que ni siquiera va a tener, solamente en su mente. Puras fantasías que nunca van a llegar a hacerse realidad. Y esas fantasías son los que los llevan al infierno. ¿Por qué te hablo así? Porque el Señor me dijo que no tuviera temor, que solamente hablara lo que Él me dijo que hablara. No significa que yo no haya sido tentada en diferentes áreas. No es para que ustedes la agarren contra mí diciendo: se cree muy santurrona, se cree muy santa, de que ella no le vienen esas cosas. He pasado por esas cosas, pero le dije al Señor un día: no voy a entregarme esos deseos, no permitiste que lo hiciera y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esas cosas, lo único que Él me enseñó va a ser lago de fuego. Y han venido una y otra vez y otra vez y otra vez. Cada tentación que ustedes han tenido, la he tenido. Pero, ¿por qué digo que la he tenido? Porque Dios me ha permitido experimentarla en carne viva para enseñarles a ustedes que si no está el deseo en su corazón, aunque tú la sientas presionándote como la mujer de Potifar, día con día, no vas a ceder si ese no es tu deseo. Si tu deseo es agradar a Dios. Así, pueblo, que si tu deseo es agradar a Dios y si tú tienes tus ojos en Dios, aunque te venga el pecado, te venga lo que te venga, no te vas a entregar a ello. Se puede. Jesús lo pudo vivir. Y luego dicen: es que era Jesús. Yo lo he experimentado. He experimentado el deseo en la carne tan real de entregarme a la inmundicia, pero miro las consecuencias que va a tener. Y no por eso me voy a entregar a ello. Dios me dejó. Incluso cuando lo tenía, por ejemplo, mencionaba Raunel el otro día, que miraba las manos metidas en el horno, que me querían sacar del horno en el cual yo estaba pasando en mi relación con él como esposa. Era algo de lo más terrible que puede experimentar una mujer. Quería salir huyendo. Era tentada a salir huyendo y tirar todo por la borda, y ofertas me llovían por todos lados. Pero Dios me dijo esto: puedes irte si quieres,
pero las consecuencias van a ser peores de lo que tú estás sintiendo ahorita. Mira bien y fíjate, ¿te duelen? Y podía sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. No me dolía, no sentía nada. Haz de cuenta que miraba terrenalmente al hombre que supuestamente debe ofrecerte respeto, llegar a la madrugada, llegar tomado, llegar todo besuqueado con otra mujer, saber que había estado íntimamente con otra mujer. Hoy en la carne esas cosas dicen que no se pueden perdonar. En la carne no. Por más que tú quieras perdonarlas, no las vas a perdonar. Pero sí se puede perdonar, porque Dios me enseñó a perdonar. Y era una de las cosas que yo decía, eso nunca lo voy a perdonar, nunca lo voy a olvidar. Yo soy testigo de que Dios me hizo nacer de nuevo y puedo verlo, hace cuenta como si nada. ¿Por qué? Porque hace cuenta que Dios me enseñó a crucificar mi carne, a negarme a mí misma de esos deleites y deseos, como cuando los israelitas los trajo por el desierto, caminando, los afligió, los hizo tener hambre, los hizo tener sed, los hizo pasar guerras con sus enemigos. ¿Pero para qué? Dijo, para saber si habías de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón o no. Pero dice, para la postre, hacerte bien. Ponle que reciba los bienes aquí, en esta tierra. Los vas a tener por cuanto, si tú guardas los mandamientos del Señor, vas a tener paz contigo mismo. Todo mundo va a estar airado. Todo mundo se va a irritar contigo, pero tú vas a tener paz, como en el caso de Josué. Lo echaron a la cárcel. La mujer pensó que se había vengado de José por cuanto lo había metido a la cárcel. Pero ¿qué hizo Dios cuando estaba José en la cárcel? Le dio gracia y lo hizo prosperar. ¿Qué sucedió después? Lo puso sobre todo el reino de Egipto. Hoy en día Dios te pone sobre toda la iniquidad, de cuanto si tú te guardas, vas a mirar la iniquidad, pero esta no va a poder entrar a ti, por cuanto tú te niegas a ti mismo y niegas a tus deseos carnales. Josué no estaba con sus padres, no estaba en la tierra en la cual él había nacido. Él estaba en Egipto, mas sin embargo no se entregó a adorar a los dioses, los cuales los egipcios servían. Los egipcios, haz de cuenta que le rendían, lo tenían en alto. Hoy en día, ¿qué hace el pueblo de Dios? En lugar de que ellos se conviertan a ti, tú te estás convirtiendo a ellos. En cuanto, si te echan bromas de doble sentido o juegos, fíjense bien, en una plática familiar, juegos entre hermanos, fíjense sus palabras, qué efecto tienen o cómo se camuflajean así bien chiquititas, burlas, pequeñas cosas. Y haz de cuenta que los hermanos que no conocen a Cristo miran esas acciones. Te miran y te dicen, wow, ¿por qué haces eso? Se supone que tú ya eres cristiano, no deberías de estar haciendo esas cosas. Mas sin embargo las haces. Y el pueblo de Dios no se da cuenta. Por cuanto empiezan con cosas pequeñas. Busquen al Señor. Niéguense a ustedes mismos y van a mirar cómo el Espíritu de Dios se va a mantener ardiendo. Y va a ir en aumento y en aumento y en aumento. Es por eso hoy en día que las iglesias están tan apagadas, porque los pueblos que fueron redimidos de las diferentes formas de vida han venido a las iglesias para ser instruidos por pastores que Dios puso como cabeza, y en lugar de instruirlos a vivir en justicia, les hablan conforme a la carne. Los mismos púlpitos los usan para vergüenza en cuanto a burlarse del físico de las otras personas, lo cual es abominable a Dios. Empiezan a contar chistes de doble sentido, los mismos que fueron puestos para instruir al pueblo a vivir una vida santa. Y para vuestra propia vergüenza, lo digo. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Habíamos mirado acerca de los deseos que se hacían de los hijos desobedientes. Ahora estamos hablando como hijos obedientes, para aquellos hijos que quieran ser obedientes. Habla a los hijos que quieran ser obedientes. Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes las cosas que hacían era por ignorancia, porque no sabías que eran pecado y abominación a Dios. Mas sin embargo ahora Dios te las ha hablado, para que no las sigas practicando y no digas por ignorancia lo hice. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿cómo dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en el temor del Señor, de que un día Él va a destruir tu cuerpo terrenal y tu alma mandarla al infierno. O decir, entra, hijo mío, al gozo de tu Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Hay lugar ahí para los deseos de la carne? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Primera de Juan 2:16, 17, para que miren más claro todavía, por si hay lo que va a suceder con los deseos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de quién, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:16, para que lo marquen y miren lo que va a pasar. Ni la casa ni el carro pueden tener un Lamborghini, un Corvette, una limusina. Pueden tener criados que lo sirvan, como Abraham. Todo se queda. Abraham nada se llevó. Tuvo riquezas innumerables. Dios lo hizo próspero. José en Egipto, Dios lo hizo próspero. Pero nada de eso se llevó. Pero muestra que nada de lo que ellos tenían amaban, sino que, haz de cuenta, lo que tenían, lo usaban en el momento que lo tenían, pero no basaban su felicidad o su plenitud en las cosas que tenían. Tu plenitud no es tu marido, no es tu esposa, no son las mujeres que tú tengas, no es el cuerpo de tu mujer como está el cuerpo de tu mujer, no es las casas, no es la comida, es Dios. Puedes comerte un plato de frijoles, pero estar en paz. Por eso el Señor dijo que es mejor un bocado seco y en paz que en casa espaciosa, llena de contiendas. No es el cuerpo de la mujer, porque el rey Asuero tuvo un montón de mujeres, pero solo amó a una. ¿Por qué? Porque a la que amó estaba Dios con ella. Así que si tú esperas que tu cuerpo sea 90, 60, 90 para estar plena, o tu marido para que tu mujer te satisfaga, estás equivocado. Porque tarde o temprano va a pasar la hermosura. El deleite se va a acabar, pero Dios permanece. Estás contento con lo que tienes. Para los maridos, búsquense que su esposa ame a Dios sobre todas las cosas, porque la hermosura se va a acabar, pero el amor a Dios nunca deja de ser. Oye, miré un anuncio que dijeron, cásate con una mujer que sepa cocinar, porque la hermosura la hermosura se acaba y el hambre no. Yo les digo, busquen amar a Dios sobre todas las cosas. Los deseos de la carne nunca se van a saciar. Tarde o temprano se van a quedar en esta tierra. ¿Y su alma dónde va a estar? En el infierno ya no va a haber más deleite, solo tormento.
El único gozo va a ser en el cielo, pero para eso se necesita estar muerto a la carne y no amar las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos hablando ahorita acerca de los deseos de la carne. Hablamos el deseo de los ojos, los deseos de la carne, y viene la vanagloria de la vida. Mateo 23, 5 y 7. ¿Lo tienen? Mateo 23, 5 hasta el 7. Me decía así: hoy mi pueblo predica mi palabra, no para buscar mi exaltación y que yo sea glorificado. Obedece mi palabra no para que yo sea glorificado, sino para que ellos sean tenidos por vistos de buenos y santos. No recibáis más lisonjería. Así me decía: dile a mi pueblo que todo aquel que quiera agradarme tendrá que negarse a sí mismo de ser visto como algo, como en el caso de Pedro cuando sanó al paralítico, que hace cuenta que por mano de ellos se levantó un hombre que estaba todo el tiempo pidiendo dinero, pero la gente después los miraba como algo, como la gran cosa, por decirlo así. Hoy en día el pueblo de Dios tiene a los predicadores o a las personas que anuncian el evangelio como la gran cosa, pero no están dando gloria a Dios, están exaltando al hombre. El asunto aquí no es tratar bien a las personas, sino hacer las cosas para las personas y no para Dios. Ahí está el error. Cuando tú me traes una botella de agua, si yo estoy predicando, no la haces para quedar bien conmigo, sino haz de cuenta que para Dios lo hiciste. Su recompensa de Dios vas a tener. Si tú la haces para mí, me traes una botella de agua y ya después yo te miro en la misma situación y no te doy una botella de agua, la vas a agarrar contra mí diciendo: pues yo te di una botella de agua, tú no me das nada. Entonces es ahí donde entra la rencilla y el resentimiento. Como yo te trato bien para que tú me trates bien, eso es erróneo y equivocado. Dios no hizo así con vosotros cuando estabas en la tierra. De la misma manera que Dios hace con vosotros, haced ustedes con cada uno de su prójimo, pero no para el hombre, hacedlo para Dios. Porque los escribas y fariseos antes lo hacían para los hombres, y era lo que Dios abominaba, y por lo cual vino a acabar con eso. Y tal parece que hoy en día, en lugar de los mismos hijos de Dios hacer el mismo propósito, unirse con Cristo y acabar con esas cosas vanas, haz de cuenta que lo crecen más. Es por eso que hoy en día tienen a los predicadores, como la alta Coca-Cola, como que le corren hasta ponerle la carpeta roja. Lo malo no es tenderle la carpeta roja, lo malo es que lo haces para el hombre. Y el hombre es terrenal, se va a quedar ese cuerpo terrenal. Y haz de cuenta, si el hombre no está muerto a la carne, lo único que le vas a alimentar es la carne y no el espíritu. Pero cuando tú hagas algo, aún un vaso de agua, para Dios lo estás haciendo. El 5, les voy a leer desde el 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, haced todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Y que eso es lo que te dicen hoy en día. ¿Cómo quieren que te llamen? Que llames a los que Dios puso por cabeza, pastor o pastora. Una de las cosas que a mí nunca me gustó y no me va a gustar, que me llamen pastora, y siempre lo he dicho. Al principio me costaba un poco, me daba vergüenza, pero después Dios me enseñó que hiciera a un lado la vergüenza,
me llamo Amada, llámame por mi nombre. Si no me quieres llamar por mi nombre, háblame de usted o tú, pero nunca pastora. Y nunca he buscado, ni tampoco Dios me libre de buscar que me traigan aquí. Porque he entendido y Dios me enseñó, incluso ni siquiera con Raúl él mismo, de buscar que me atiendan como soy la princesa de Dios, soy la niña de los ojos de Dios. Si Dios me quiere dar cosas, gloria a Dios por ello, porque Dios es quien me las da. Y si Dios no me las da, es porque quiere enseñarme que tenga contentamiento con lo que Él me ha dado. Así que vosotros no hagáis como ellos hacen. Si ustedes predican la palabra de Dios, que Dios venga y les diga, que su espíritu les diga, di esta palabra a una persona, díganla sin temor, pero no para ser tenidos como espirituales o para ser alabados por los hombres. Díganla porque su deseo es hacer la voluntad de su Padre, que los llamó de las tinieblas a su luz. No lo digan de la forma equivocada, porque también si lo dicen, si no lo dicen, perdón, por cuanto digan, no lo voy a decir porque estoy buscando, porque yo pasé por eso. Cuando Dios venía y me hablaba y me decía, dilo, específicamente en las iglesias donde asistía antes, no lo decía, me quedaba callada. ¿Por qué? Por el temor al rechazo de las personas. Entonces, muchas personas vinieron a decirme, no fue Dios hablando a través de ti, fue el diablo. Entonces un día llorando le dije, Señor, ¿por qué me dices que hable para que estas personas me vengan a decir esto? Y me dijo, sin temor alguno, habla, porque no eres tú la que habla, sino yo. Y me dijo así, y le dijo, ¿cómo conoceré que eres tú el que habla y no yo? La forma que vas a conocer, si yo soy el que hablo, que vas a buscar que yo sea glorificado y no tú misma. De esa forma cada uno de ustedes puede conocer si está buscando que Dios sea glorificado, al hablar las palabras que Dios les dice que hablen. Hoy en día el pueblo de Dios viene y tiene comunicación con Dios, pero luego en lugar de hablar lo que Dios les dice que hablen, se callan por temor de perder la amistad de un hombre que no pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Tarde o temprano, ese hombre te va a reclamar un día si los dos terminan en el lago de fuego. Por esa razón, el rico quería salir a predicarles a sus hermanos, o que enviara a Moisés a predicar a sus hermanos, porque sabía que, me imagino, no sé, no está escrito, pero si Lázaro estaba fuera del palacio, ¿ustedes creen que no le predicó? Tuvo que haberle predicado, pero él simplemente, cuanto lo menospreció, un hombre sucio, tirado, lleno de llagas. ¿Por qué te voy a hacer caso a ti? Yo estoy bien en mi manera de vivir. ¿Qué hacen los predicadores hoy en día? Viene una persona que no tiene ningún título, que no tiene ninguna posición y les dice, lo que tú estás haciendo está mal, es abominable a Dios. ¿Por qué te voy a hacer caso a ti? A ver, enséñame tu diploma. ¿Dónde te graduaste? ¿En qué universidad te graduaste? Dime, ¿quién es tu maestro? ¿De dónde vienes? Y empiezan a hacer un montón de interrogaciones para justificar su mugrero que están haciendo. Síganlo haciendo, pero tarde o temprano, de la misma manera que le pasó al rico, si no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios usa lo más insignificante para quitar la soberbia del corazón de un hombre. Como a Balaam usó un asna. ¿Qué puede usar Dios hoy en día? Lo más insignificante, lo que tú menos pienses. Pero Dios es bueno, puedes reconocer su voz. Que no la quieras hacer caso es otra cosa. ¿Por qué? Porque amas más la vanagloria de la vida, diciéndome como David, que le llamen Señor. Hace cuenta que seguir con su misma forma de vida. Pero Dios fue tan bueno que cuando lo convenció de pecado, Él le dijo, ese hombre eres tú. Se arrepintió. Dios en su amor y misericordia te habla a ti para que cambies esa forma de vida y te arrepientas con todo tu corazón y dejes de hacer lo malo, las cosas en las cuales antes deleitabas, si era la vanagloria de la vida, recházalas. Cuando Jesús lo querían coronar como rey, ¿qué era lo que hacía? Se apartaba. ¿Por qué? Porque Él no recibía gloria de los hombres. ¿Y qué es lo que más buscan hoy en día los hombres? Sino ser alabados por otros hombres. Que te alaben los labios de Dios
y no de un hombre terrenal. Cuando un hombre te alaba, tú vas a saber cuándo sea Dios o cuándo no. Te toca a ti pesar las palabras que escuchas y cómo las escuchas, porque de ella darás cuenta un día. Y viene lo más, decirlo así, las personas que saben que tienen una posición, que saben que Dios ha hecho prodigios a través de ellos, que Dios ha hablado a través de ellos, aún así no quieren humillarse, a negarse a todo eso, a tenerlo como basura, con tal de que el único que sea glorificado sea Dios, como Él dijo, para que los hombres, cuanto os blasfeman de malhechores, o sea, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Hoy en día los hombres lo menos que buscan es que Dios sea glorificado, sino ellos mismos haciéndose Dios mismo. En el asunto, haz de cuenta que no me refiero a de que se hagan Dios mismo en el asunto de que ya los tienen como dioses. Jesús decía, mi Padre y yo uno somos. Pero haz de cuenta que Él lo hacía en la forma de que todas las cosas que Él hacía, ya no las hacía Él, sino Cristo que vivía en Él. Hoy en día dicen, Jesús y yo soy la boca de Jesús, yo soy Dios mismo caminando, pero en ningún momento le dan la gloria a Dios de que Dios es el que hace las cosas a través de ellos, sino dicen, por mi mano y por mi fuerza he hecho estas cosas. Cuando se levanta un paralítico hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Lo graban por televisión y empiezan a alabar al hombre. Y luego, en lugar de, por decirlo así, de buscar que la persona crea en Dios y se convierta a Dios, andan siguiendo al hombre. Por eso cuando el Señor Jesús sanó al endemoniado, el endemoniado quería seguir a Jesús, porque pensaba y miraba que era Jesús el que le había hecho las cosas. Y le dijo, no, ve y da testimonio a tu familia de que cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Se pueden dar cuenta cómo lo mandó a predicarle a su propia familia cuán grandes cosas había hecho Dios en él? Leemos Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardaos en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaos, ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo
púdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti, para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad, la longitud, la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió. Una vida llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de fidelidad, de bondad, de amabilidad, todo lo cual proviene de su Espíritu Santo, el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas. Estás escuchando Éxodus, Escuela de Discípulos, en Radio Éxodus. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación en tu teléfono móvil para que escuches más predicaciones como estas, que abrirán los ojos de tu entendimiento para que veas. Síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter, para compartir con este evangelio a todo el mundo. Visita nuestra página de internet www.ministeriosexodus.com. También puedes contactarnos al 512-215-1977 o al correo electrónico uncamino@me.com. Ahora sigue edificando tu espíritu con Éxodus, Escuela de Discípulos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El 16. Estos son murmuradores, aquellos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué hacen las personas, qué hacen los predicadores cuando te aludan? Miraba la palabra que es aludar en el diccionario, y habla supuestamente al alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Cuando una persona te alaba de forma exagerada, como diciendo, haz de cuenta que te habla lo que tú quieres. Sabe bien que cuando te empiece a hablar las cosas que tú quieres y tú no estás muerto a la carne, se las vas a dar. Por eso es que hoy en día se encargan de predicar acerca de la bendición, la bendición, la bendición, la bendición. Y empiezan a decir, tus enemigos caerán postrados a tus pies.
Pero miro al pueblo de Dios, aún con esas predicaciones, vivir en derrota, sus rostros decaídos, sus caras amargadas. ¿Por qué? Porque su forma de vida es mala. Viven tras sus deseos y no tras los deseos del Dios que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Viven buscando satisfacerse a ellos mismos y no hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Esta forma de vida no es si ayer la viviste santa, gloria a Dios. El asunto es hoy. Enfócate en hoy. Hoy en día tomar tu cruz diariamente, negarte a ti mismo y seguir adelante. Si atrás fallaste, ya no hay nada que puedas hacer por el pasado, pero sí puedes hacer mucho por el presente. El que hayas fallado un montón de veces, ¿qué te va a hacer? ¿Que te quedes ahí llorando, postrado? Lo único que debes de saber es que si Dios te está hablando hoy es para que te levantes. Como el ciego que clamaba a la orilla del camino: devuélveme una vez más, o sea, la vista, quiero ver una vez más. La gente le decía: cállate, no te va a escuchar. Él más gritaba. La mujer con flujo de sangre había gastado todo lo que tenía en doctores, mas sin embargo no se atrevió a darse cuenta, no se conformó, escuchó y simplemente tocó el manto del maestro y obtuvo su resultado. Si tú malgastaste tu manera de vivir, tu juventud, tus años, tus días de vida que Dios te ha dado, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 40, 50, 80, la edad que tú tengas. Si no la has vivido como Dios quiere, ¿de qué te sirve estarte lamentando? Es tiempo de que te levantes hoy y digas: no más voy a vivir conforme a los deseos de la carne, ni conforme a los deseos de los ojos, ni a la vanagloria de la vida. Voy a vivir lo que me quede de vida en esta tierra agradando a Cristo, porque Pablo decía: lo que vivo yo, lo que vivo ahora en la carne, no lo vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Cristo vive en ti en el momento que tú lo dejas hacer lo que Él hacía cuando estaba en esta tierra. En esa manera das testimonio de que Cristo vive en ti. Porque tú puedes decir: Cristo vive en mí. Lo que ahora hago en la carne ya no lo hago yo, sino Cristo vive en mí. Pero si haces lo contrario a lo que Cristo hizo cuando estuvo en esta tierra, en vano es la confesadera. Lo pueden ver ahí, donde dice que el 5, mas quiero recordaros, ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ves lo importante que tienes que creer? No en las mentiras que el diablo te dice, sino en Jesús, que Él te dijo, que Él te dio libertad en la cruz del Calvario. Y cuando tú practiques tu crucificación de tu negación a ti mismo, en ese momento vas a obtener la libertad que Él te ha dado. Porque de lo contrario no es una palabra que sale de mis labios, no es que tú la confieses, es que tú la creas y por cuanto crees, hagas lo contrario a lo que el diablo te está diciendo que eres esclavo. La mujer le decía a Josué: duerme conmigo. Él pudo entregarse a ese deseo, diciendo: soy hombre, ¿por qué no? Voy a entregarme a este deseo, pero no se entregó. Él creyó que Dios lo había guardado, que lo había preparado para algo mayor. Por eso le enseñó el sueño de que, haz de cuenta que los manojos de trigo se inclinaban hacia él. Ya había sido sembrada la palabra de vida en él. Él creyó y atesoró eso, y en medio de la prueba, cuando estaba siendo probado para ver a quién amaba más, él se guardó. Él se mantuvo firme y se cumplió lo que Dios había dicho. Dios ha hablado cosas buenas acerca de ti en cuanto a la Biblia lo dice. Puedes leer en Jeremías 1, que desde el vientre te santificó, te dio por profeta a las naciones, te hizo pueblo suyo, te hizo a su imagen y semejanza. Pero si tú no crees eso y no haces eso, no crees de que te hizo a la imagen y semejanza de Dios, por cuanto Dios es santo, yo voy a practicar santidad. Dios es amor, yo voy a practicar amor. Dios es puro, yo voy a practicar pureza. De nada sirve. Haz de cuenta que estás viviendo de una forma como al principio dije la palabra necio, no es para que se escandalicen, no lo estoy llamando yo así,
sino que Dios se refirió así en el asunto de está el necio y el sabio. ¿Qué habla acerca Dios de un necio? Dice que necio es aquel que ve el mal, pasa y recibe el daño, pero sabio es aquel que mira el pecado, por decirlo así, y se aparta de él. Si tú miras el pecado, no tienes que pasar, decir yo estoy muerto a la carne, yo estoy muerto a la carne, yo estoy muerto a la carne. José me lo enseñó así. El Señor, José creía y su deseo no era acostarse con la mujer de Potifar. Pero ¿por qué creen que salió corriendo y dejó sus ropas en las manos de ella? ¿Por qué creen? Fue sabio. Fue sabio. ¿Qué hubiera pasado si llega Potifar en ese momento y le encuentra a la mujer desnuda y a él semidesnudo? ¿Qué creen que hubiera pensado? No, pues está haciendo sus deberes y no hay nadie en la casa. No hubiera pensado eso. Hoy en día, el pueblo de Dios mira el pecado enfrente y en lugar de apartarse, por cuanto se cree más santo, pasa y recibe el daño. Se queda ahí contemplando el pecado y luego viene el deseo y se lo traga. Por cuanto tuvo el pecado enfrente y en lugar de quitar el pecado de sí o alejarse del pecado, se quedó contemplándolo. La mujer, cuando tuvo el fruto enfrente, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente? Que era codiciable a los ojos, bueno para comer. O sea, no te va a pasar nada, no te vas a morir, vas a ser igual que Dios. ¿Qué te dice hoy en día? Con mirar a una mujer no la vas a codiciar. Puedes mirarla. El asunto es que tú la codicies. Pero ¿por qué viene la codicia? Sino por estar mirando algo que no te pertenece. Si yo miro algo y no lo voy a comprar, ¿para qué lo miro? Y si yo tengo algo y no miro lo que yo tengo, haz de cuenta que no estoy glorificando a Dios por lo que Él me ha dado. Cuando Adán pecó y fue reprendido por su pecado, ¿qué fue lo que dijo? La mujer que me diste, ¿qué dicen los hombres en día? La esposa que me diste está gorda, ya se engordó con tantos hijos, ya está arrugada. Por eso hay bastantes hombres viejos ya, de edad, codiciando a las jovencitas. ¿Por qué? Porque la codicia está en su corazón. Porque miran a su esposa que está al lado, que se gastó su juventud con ellos, ya no la miran atractiva a sus ojos. Por esa razón, Job había entendido eso y él dijo que no miraría la doncella. Hoy en día el pueblo cree, haz de cuenta que están las mismas hermanas en la congregación. Muchas se visten tapadas, otras no. Y mientras el predicador está predicando, está codiciando a todas las que están sentadas o a las que salen. Y por cuanto siente su deseo, su codicia, su lujuria, que está ardiente, que no la puede contener, por eso luego busca tapar a las mismas hermanas de la congregación, tapándolas con faldas largas, con blusas hasta el cuello. Pero aún con esas blusas hasta el cuello, el pecado sigue ahí y sigue codiciando. Porque ni modo que le tape los ojos. A unos les es atractivo el pelo, a otro los ojos, a otro la boca, a otro la manera de ser. Solo asunto que el diablo tiene diferentes artimañas para tener atrapados ahí. Hombres, Jesús vino como hombre y no codició nada de lo que había en esta tierra. Tú tienes el espíritu de amor, de poder y dominio propio en ti si lo dejas fluir. Porque si no lo dejas fluir, eres un médico nulo en el cuanto sabes que está escrita esa palabra, pero si no dejas fluir el espíritu de amor, por cuanto ya no vas a amar conforme a la carne, vas a amar conforme a Dios, no te vas a deleitar cuando mires que tus hermanas anden vestidas de una forma indecorosa. No te vas a deleitar en cuanto las mires que te están queriendo seducir, les vas a poner un alto. No te vas a deleitar en cuanto allá afuera mires cosas que no debes. Al contrario, vas a buscar santificarte más para alcanzar aquellas. Dicen que la suciedad llama más suciedad. La impureza llama más impureza. Un hombre o una mujer se pueden dar cuenta en los ojos de una persona cuando le es atractivo y cuando no. Y ustedes lo pueden darse cuenta. Puede una persona estarme coqueteando a mí, pero si no es mi deseo, no va a haber eso en mis ojos.
va a mirar santidad y va a mirar el amor de Dios. Por eso el Señor dijo que nos saludáramos con ósculo santo. Y no se refiere solamente a un abrazo, sino a un beso, pero habla santo. No habla para oler su perfume o para sentirla cerca, porque eso ya va cochino. Por esa razón, el Padre podía tener al discípulo, a Juan, en su pecho, recostado. ¿Por qué? Porque el corazón de Juan era puro. Hoy en día no se atreve ni siquiera a dar un abrazo por causa de que el corazón no es puro. He aquí un gran misterio. Él dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero esa vida solo se manifiesta cuando tú dejas que la vida de Jesús dé vida a través de tus acciones. De lo contrario, solo se queda en palabra. Por eso muchos predicadores hablan conforme a la carne y muchas veces hablan para vanagloria de la vida, buscando hacer pactos de dinero, buscando hablarle a lo que las personas les conviene, por decirlo así, a las mujeres. Las miran que están sufriendo con sus maridos y le dicen: hermana, no se preocupe, Dios va a restaurar su matrimonio. Dios le va a traer a su matrimonio acá porque Dios no permite que maltraten a sus princesas. Y se va la mujer bien creída, ¿no?, con esa palabra. Y luego llega a la casa y en lugar de someterse se agarra del chongo con el marido. Y luego el marido, en lugar de mirar que la iglesia le está haciendo de beneficio, le está haciendo de tropiezo. Bueno, pues ¿a qué vas? No miran a Dios en las acciones de la mujer. Pero la mujer escuchó las palabras que el predicador le dijo: Dios le va a restaurar su matrimonio. Pero no le enseña a que sea una mujer sometida, a que sea obediente, a que sea sumisa, que haz de cuenta que aunque las cosas no le estén dando en su carne como ella merece, tiene que obedecer por amor a Dios. Es por eso cuando Jesús les habló y les dijo: el que no coma mi sangre, el que no beba mi sangre, coma mi carne, no es digno de mí. Muchos se volvieron atrás. Hoy en día muchas personas han venido aquí, pero cuanto no se quieren negar a sí mismos, se van atrás, donde les hablen conforme a los deseos de su carne, porque sienten que dura palabra es esta. La palabra no es dura, los duros son ellos de corazón que no se quieren negar a sí mismos. Si se negaran a sí mismos, el sacrificio sería un deleite. En el negarse hay grande victoria. El Señor Jesús, en la negación, yo me sorprendía cuando lo fueron a arrestar y decía: heme aquí, yo soy a quien buscáis. ¿Por qué? O sea, el diablo había pensado que en ese momento se iba a acabar el asunto. Cuando el diablo te trae rencilla y te dice: no te niegues, no te mereces que te traten así, pero tú te niegas, en ese momento obtienes victoria, en la negación. Y eso es lo que Él no quiere. Por eso muchas veces les habla conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos de los ojos, conforme a la vanagloria de la vida y conforme que tienen que tratarlos como si fueran Dios. Así. Están equivocados. Jesús dio un ejemplo de negación y esa negación tiene que practicar cada uno. Porque muchos se suben a los púlpitos y lo que predican es verdad. Pero cuando se trata de bajarse del púlpito y predicarlo, practicarlo en la casa o afuera en el trabajo, está corto. Y es ahí donde vienen muchas blasfemias. Y es ahí donde Dios mira todo eso y quiere que se acabe. No quiere que nomás vengas y te sientes y escuches y te hagas oidor. Y te conozcas la Biblia y sepas la sana doctrina, lo que Dios está pidiendo de ti, pero no lo hagas. Dios dijo: no solamente sed oidores, sino hacedores. Sé un hacedor de justicia, sé un hacedor de pureza, sé un hacedor de verdad, de misericordia, de benignidad, de amor, de mansedumbre, de templanza, de gozo. El amor de Dios son acciones manifestadas a tu prójimo. Así como Él manifestó su amor para cada uno de nosotros en acciones. Se negó a ser rey. Se negó a ser ungido como rey aquí en la tierra. Se negó
asimismo que lo defendieran los ángeles. Se negó a sí mismo por amor a nosotros. Es tiempo de que de la misma manera que Él nos amó, con amor entrañable, no fingido y verdadero, de la misma manera lo amemos nosotros para atrás. Y como Él dijo el otro día, estaba analizando esto, me dijo que le dijera, Raunel o yo, estamos aquí no por amor a nosotros mismos, sino por amor a Dios. Y oramos a Dios. Mi deseo es que cada uno de ustedes conozcan a Jesucristo y lleguen a la estatura del varón perfecto, a la cual Él los ha llamado. Que ninguno vuelva atrás, porque no es nuestro deseo. Los que se han vuelto atrás, nos ha dolido nuestro corazón. Y oramos por ellos, aún los mantengo yo en mi memoria. Pero eso no significa que me he olvidado de ellos, están en mi mente. Y allá donde están, pido al Señor que les hable y que los traiga a Él, para que la palabra que Él sembró en sus corazones no sea en vano. Cada uno de ustedes puede venirse aquí, puede sentarse en la silla, puede escuchar y salir y hacer con su vida lo que bien le parezca. Se ha entregado a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Pueden hablar mal del ministerio diciendo que no, que les predica. Al Señor Jesús hubo unos infiltrados que se metieron fingidos, que eran de la misma, por decirlo así, del mismo grupo, pero era para tentarlo, para tener cosas con que acusarlo, como cuando le trajeron la moneda, para ver si era lícito pagar tributo al César o no. Pueden venir, pero sepan bien que cada acción que se haga en esta tierra se va a dar cuentas un día a Dios de ella. No está en mis manos, yo no lo puedo controlar, que vengan falsos, ovejas vestidas de, por decir, lobos vestidos de ovejas. Pueden venir. El asunto aquí es de que los demás lo hagan, lo que cada uno de aquí de la congregación que hagan para con ustedes, el que les haga ese es responsable, no Raunel, no yo. Y la persona que les haga bien va a recibir recompensa de Dios, y si les hace mal, va a recibir su castigo. Y si llega a nuestros oídos, lo único que podemos hacer es reprender a la persona, instruirla para que se vuelva al camino de justicia. De lo contrario, no somos señores, ni tampoco los vamos a obligar que obedezcan al pie de la letra lo que se les ha enseñado. Lo obedecen es voluntariamente. Si crucifican la carne, es voluntariamente. Pero una cosa sí sé, que a mí me fue llamado y dicho que los amara. Y eso es lo que yo voy a hacer. Amar a cada uno de ustedes, aunque no me amen, aunque se enojen porque les diga la verdad. Eso es amor. El decirles la verdad para que, con la esperanza de que allá cuando estén en lo secreto, en lo oculto, dijo el Señor que les iba a convencer de pecado, para que se vuelvan a Él de todo corazón y lo busquen y sean antorchas encendidas en medio de un pueblo maligno y lleno de maldad, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, que a Él es quien buscamos que sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Después de todo esto, si quieren seguir, síganle. Su recompensa vendrá de arriba. Y me regocijaré con ustedes al mirarlos trabajar con nosotros hombro con hombro para destruir las obras del diablo en el corazón de aquellos que se rebelan en contra de Cristo. Por eso Judas aquí decía: amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que, amados, yo les exhorto y les animo a que vivan en santidad y en pureza delante de Dios, que Él es el que les va a dar la recompensa un día allá en los cielos. La carne se va a quedar, el mundo se va a quedar y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para
para siempre. La gracia y paz del Señor Jesús sean con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.